y distinta de esta realidad, profesor titular de la Cátedra por un Mundo Nuevo en la Universidad Nacional de Entre Ríos, también ha estado por otros lugares, contador público nacional y, obviamente, sobre todas las cosas, una excelente persona y mi amigo, Luis Laferrier. Profe, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Buenas, buenas, Genaro. Bueno, muchas gracias. Está claro nada más que yo ya dejé de ser profesor de la UNER. Este es un espacio que creamos después de Cátedra Abierta por un Mundo Nuevo, que bueno, que intenta seguir trabajando con las tareas que hacíamos como extensión en la cátedra, ¿viste? Para llegar a la comunidad con nuestra mirada crítica. Bueno, perdón, sí, yo no lo especifiqué, pero claro, eran dos cosas. Una cosa es la cátedra, otra cosa es que fue en la Universidad Nacional. Y anduvo. Sí, sí, sí. Te aclaro porque estuve alrededor de 40 años en la cátedra, a pesar de mi joven edad, y pensaba seguir otros 40 años más, pero bueno, me eyectaron por ser muy crítico, ¿viste? Y bueno, a ver, cuando pasan esas cosas porque algo estás haciendo, y ahí un poquito Claro. más ganas de seguir, obviamente. Sí, a mí me decía otro profesor, no de esta facultad, sino de la facultad de la UAD, de sistemas, me dijo una vez, hablábamos por ahí, discutíamos un tema de un algoritmo de programación para un supermercado, alguna crítica, pero no, porque el precio acá que tiene que ser diferenciado. Pero se enojó mucho, le digo yo, no le gustó que lo compongamos así. Quédate tranquilo y hacelo igual, me dijo, porque si estás molestando porque algo estás haciendo, si no te dicen nada y dejarlo pasar, realmente no estás haciendo mucho. Es cierto, sí, sí. Quédate tranquilo con eso. Luis, hablamos un poquito de la realidad argentina. ¿Qué teníamos en la mesa de trabajo hoy? Creo que teníamos reforma laboral. Contame un poquito qué... Sí, mirá, habíamos empezado a hablar la semana pasada, me preocupa mucho, hay muchos temas muy preocupantes para esta semana, que tiene que ver con el intento de avanzar en la privatización y en la profundización del cauce del río Paraná, un desastre ecológico fenomenal. Quieren avanzar también en modificar la ley de glaciares, lo cual sería un crimen tremendo, irreversible para el ambiente y para el sistema acuífero que riega gran parte del territorio argentino y del agua potable, pero también el tema de la reforma laboral que empezamos a hablar y se va a definir seguramente esta semana cuando el proyecto que fue modificado brevemente en diputado vuelva al Senado y lamentablemente creo que se va a aprobar, ¿no? Bueno, y también tenemos la baja imputabilidad que se estaría preparando entre lo que es reforma laboral y baja imputabilidad. Son dos cuestiones que se están tratando en Senado ahora y que el gobierno, el oficialismo, quiere arrancar las sesiones ordinarias ya con esto aprobado, por lo menos es lo que tiene como plan, ¿no? Sí, sí, yo creo que hay una serie de iniciativas muy, muy, muy graves y profundas que están dentro de lo que yo llamo, bueno, de comenzó este gobierno por las políticas que aplica, por los funcionarios que lleva y por los sectores que impulsan este plan, el plan Masacre. Porque lo que se intenta es cambiar la estructura económica y social, masacrar la sociedad que tenemos, generando, bueno, una sociedad mucho más desigual y mucho más excluyente, yo creo que el objetivo es llegar por lo menos 80-90% de la población pobre, y que queden dos capas nada más, una capa súper, súper, súper concentrada arriba y abajo el grueso de la gente excluida. Y digo, la reforma laboral que se está impulsando está dentro de ese proyecto, ¿no es cierto? Es decir, de generar mucho más precariedad en los trabajadores, mucho menos costos y por lo tanto menos ingresos para los trabajadores, condiciones de supervivencia, en un marco donde precisamente el problema que se está viendo se va a agravar, que es el cierre de empresas y que es la destrucción masiva de empleos formales, se va a agravar con este proyecto, con esta ley en marcha, ¿no? Que se llama de modernización, pero yo te había comentado que más que de modernizar es garantizar una vuelta de más de un siglo atrás, es decir, antes que se hayan comenzado con los avances de la legislación laboral reconocida nacional e internacionalmente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Bueno, porque se plantea de nuevo establecer como que el contrato de trabajo es un contrato simplemente de locación de servicio, donde se supone que el trabajador y el patrón están en igualdad de condiciones y pueden negociarse al margen de la intervención pública, ¿no es cierto? Y de realidad ha habido avances tremendos, tanto en nuestra Constitución Nacional como en convenios internacionales al cual adherimos, donde se reconoce que el trabajador está en desigualdad de condiciones y que es necesario regular esas relaciones de trabajo para proteger a la parte más débil. Entonces, este proyecto elimina avances de un siglo
no solamente en Argentina, sino en el mundo, para volver casi al siglo XIX. Esto es tremendo. Y se le llama, parece que una burla, ¿no es cierto?, pero se llama modernización. El tema es que hay varios mitos o varios, en todo caso, pretextos que se ponen como, por ejemplo, decir que se va a generar puestos de trabajo porque no se están generando con la legislación actual y que además se va a terminar con la industria del juicio laboral. Sobre la supuesta generación de puestos de trabajo, normalmente todos los proyectos que ha habido y todas las modificaciones que sufrieron desde los últimos 50 años en la Argentina, la legislación laboral, el trabajador fue perdiendo derechos. Desde mediados de los 70 con la dictadura, ya desde ahí, con Martínez de Oles, se le quitaron muchos derechos. Después, en la década del 90, con el gobierno justicialista de Menem, también le volvieron a quitar más derechos, el gobierno de Macri. Pero resulta que en los gobiernos que más derechos se le quitó es donde más pérdida de puente de trabajo hubo. Es decir, que al revés de lo que dice el argumento, ¿no es cierto?, que se van a generar más puestos de trabajo, lo que hay es una realidad donde una parte importante de la población ocupada está en situación precaria, y lo que habría que ver es cómo se logra mejorar la situación precaria, no precarizar a los que están en condiciones formales. Sobre esto que la industria del juicio es absurdo. Yo te decía que menos del 2%, te voy a decir concretamente, el 1,74% de la población ocupada está planteando una demanda laboral. O sea, es ínfimo. Pero de eso, la mitad es problema de accidente de trabajo, contra la RT. O sea que ni siquiera eso, a pesar de que la mitad de los empresarios no cumple con la ley, ¿no es cierto? O sea que no hay, lo que sí va a haber que... Si de alguna manera tratamos de un común acuerdo para poder gestionar, yo soy hijo de docente, usted fue docente, no sé cómo se manejarán en las universidades, porque la verdad que me es ajeno a esto. Yo soy hijo de docente, digo, fui por el pasado que ya está jubilada mi vieja, ¿no? A ver, yo creo que esto viene por el lado, para mí, y no me parece mal este punto, pero yo creo que había que regularlo. No, o sea, no es que no me cae mal la idea, pero por ahí estaría bueno regularlo. Digámoslo por ese lado, ¿no? Para no ser tan violentos con la manera del pensar. Porque la verdad que, hablando con un montón de gente, en el ancho social, todos piensan lo mismo. Pero esto de, por ejemplo, yo pongo el tema de los docentes porque es el caso que yo conozco. Mi vieja me contaba, y otras docentes, un montón, en realidad no mi vieja, un montón, en la escuela, ¿no? Entraban, pedían permiso, los suplentes, entonces había 7 sueldos en un solo puesto, pero trabajaba una sola chica que no iba a poder estar fija porque estaba la suplente de la suplente de la suplente de la suplente de la suplente. Bueno, pero pará, Chavito, vos estás hablando de algo que ni siquiera toca esta legislación. No es de lo que estás hablando vos, ¿no? La ley de contrato de trabajo no regula la relación de los docentes, porque ellos están dentro de un régimen que es específico. Entonces, veamos lo que es esto. Esto efectivamente, te digo, no está en números concretos, ¿no es cierto?, de la cantidad de personas ocupadas y la cantidad de juicios laborales. Esto es del sector privado. La ley de contrato de trabajo, sí, rige para el sector privado, y están mintiendo. Primero de lo que son los supuestos juicios. Va a haber juicio ahora. ¿Por qué? Porque muchos de los artículos en esta norma son inconstitucionales. Es decir, está violando la Constitución Nacional. Fundamentalmente lo que es el artículo 14 de la Constitución y acuerdos internacionales, que una vez que se aprueban legislativamente tiene mayor peso que la legislación nacional. Entonces, ¿qué es lo que en el fondo, el grueso de los artículos? No hay un solo artículo que beneficie al trabajador o que mejore la situación del trabajador. Son todos en perjuicio del trabajador. Yo te puedo decir después uno por uno, pero en síntesis hay 2 cosas que están claras en este proyecto. Primero, darle mucho más discrecionalidad absoluta al empresario, ¿sí?, al empleador, para que disponga casi con total libertad de los tiempos y de los derechos que tiene el trabajador. Nosotros habíamos logrado, y no solo en Argentina, sino en el mundo, la jornada laboral de 8 horas, ¿sí?, 8 horas diarias. Sí. Y que eso se está modificando en otros lados para hacer cada vez menos. ¿Por qué? Porque con las nuevas tecnologías, el trabajador es mucho más productivo, entonces puede trabajar menos sin bajar los salarios. Eso se está haciendo no solamente en los países desarrollados, sino también hay legislación que se está aplicando y avances que se están discutiendo
en México, en Brasil. Es decir, ¿cómo se puede mejorar las condiciones de vida? ¿Por qué? Porque en última instancia, la idea es cómo mejoramos las condiciones de vida. La actividad económica tiene un objetivo, que es generar bienes y servicios para que viva mejor la gente. Esta reforma, lo que tiene la totalidad de los artículos es quitar derechos a los trabajadores y además quitarle ingresos. O sea, no solamente hacer más discrecionales, y pasar la jornada de 8 horas a que pueda ser de 12 horas diarias. Hay lo que vos estás, digamos, probablemente, entiendo, ¿no? Es que la seguridad jurídica que piden las empresas es en realidad una inseguridad jurídica para el trabajador, y que vaciar el contenido, el 14 bis, es una forma de disciplinamiento social. ¿Lo ves de esa manera? Por supuesto que hay disciplinamiento social esto, porque esto le quita el derecho al trabajador y le da absoluta discrecionalidad al empresario, pero que en realidad esto inclusive le quita también, no solamente le da jornadas de trabajo más amplia, es decir, pasar de 8 a 12 horas diarias, sino que además le quita ingresos, es decir, ya no va a haber horas extras. Cuando hay trabajadores que, porque no les alcanza el sueldo, trabajan 10 y hasta 12 horas al día para poder conseguir horas extras y poder llegar a fin de mes, estos van a hacer trabajar horas extras, pero no van a cobrar horas extras. Esto es una locura. El tema de la indemnización por despido es otra barbaridad. Porque el despido está protegido por la ley, porque lo que se quiere evitar es el despido indiscriminado, discrecional y sin motivo. Y para eso, para poder regular esa disposición de la Constitución Nacional, es que se pone un costo para el empresario del despido. Es decir, para que no pueda utilizarlo discrecionalmente, ya, bueno, no quiero hacer esto, no quiero hacer lo otro, no quiero cobrar esto, bueno, chau, te va, pone un costo. Bueno, ese costo que tenía que pagar el empresario, a partir de este proyecto, lo deja de pagar. Lo va a pagar el jubilado, porque el empresario va a dejar de pagar un 3% arancés. Ajá. Entonces, con esa plata que el ANSES pierde, se va a pagar la indemnización por jubilación. Es una locura. Y además esa indemnización va a ser mucho menor que la que es actualmente. Es decir, le está sacando derecho y le está sacando recursos a los trabajadores. Bien. Bueno, vamos para que la gente, por ahí, vamos a dividir. Yo, por eso soy el traductor de Luis, ¿no? Lo que dice la reforma es que la flexibilidad para que el trabajador elija cuándo descansar. Lo que refiere por ahí lo que critica Luis es que es una forma de no pagar el recargo del 50 o 100% y manejar la vida de Luis. Eso en banco de horas. Lo que es costo laboral, lo que dice la reforma es supuestamente bajar el costo de las horas extra, ayuda a la competitividad. Lo que Luis está queriendo criticar es una transferencia de ingresos. El trabajador pone el cuerpo y la empresa se queda con el excedente. Y el empleo, lo que dice la reforma, o supuestamente es simplifica la gestión del tiempo. Y lo que Luis por ahí critica sería que evita que se contrate a la gente que hoy está desocupada. ¿Entendemos esto? ¿Estamos de acuerdo? Claro, pero además los avances que ha habido en ese quita de recursos y de derecho a los trabajadores, en la legislación anterior, inclusive en la ley base de este propio gobierno, desde que empezó este gobierno que impuso esa ley, se han perdido prácticamente 290.000 puestos de trabajo formales y han cerrado 22.000 empresas. Es decir, ¿de qué depende el trabajo? Cuando nosotros vivíamos en Argentina hasta mediados de los 70 con plena vigencia de derechos mucho más amplios para los trabajadores, había pleno empleo y no había crisis de las empresas. Entonces el problema es otro. El problema es que las políticas de este plan masacre apuntan a beneficiar centralmente a las grandes corporaciones que operan en los sectores extractivistas que no generan empleo. Es decir, y si uno ve, eso lo podemos ver en otra nota, podemos ver la semana que viene, cuáles son los sectores que han crecido y cuáles son los sectores que han desaparecido y que están desapareciendo en Argentina. Y los que han crecido son aquellos que repredan recursos, que se llevan, que contaminan y que no generan empleo, sino que generan pobreza. Entonces, acá está todo al revés. Esto lo que va a hacer es agravar la situación recesiva que estamos viviendo en Argentina, agravar la situación de menores consumo, de menor empleo, de menores ventas. ¿Y quiénes se van a perjudicar? Como se han perjudicado hasta ahora de las 22.000 empresas, casi 21.000 han sido empresas micro, pequeñas y medianas, es decir, que ha afectado fundamentalmente a las pequeñas. ¿Por qué? Y porque tienen su actividad dirigida al mercado interno. ¿Y qué pasa cuando hay menos trabajadores ocupados o trabajadores ocupados con menos ingresos? Los que se perjudican son los sectores empresarios pyme
trabajadores autónomos que prestan servicios. ¿Por qué? Porque van a tener mucho menos demanda, porque nosotros vamos a ser una sociedad donde va a haber mucho desocupación, y las posibilidades de sobrevivir como empresario van a ser para las grandes corporaciones. O sea, vos podés tener la posibilidad de ganar si querés, claro, invertir, te comprás una petrolera, una mega minera, manejar el comercio exterior, pero ¿cuántos son esas? Son menos de 100 empresas, es decir, son la menor cantidad posible, pero que van a tener un impacto esas son las que están haciendo, en cierta manera, atemperar la caída, en teoría, de los números del PBI. ¿Por qué? Porque son las que crecen. ¿Qué es lo que ha crecido? Ha crecido la producción primaria, fundamentalmente, para exportación. Esto está dentro de ¿qué? De un proyecto que no lo manejamos los argentinos, y por eso es importante esto de pensar en políticas autónomas y nacionales, que buscan los sectores del poder mundial apoderarse de los recursos. A ellos lo que les interesa es que la Argentina le provea los recursos que necesitan, y por lo tanto no tiene que haber acá demasiado consumo porque dejan los recursos para ellos. Claro. Entonces las inversiones van para ese lado. Entonces este es el problema grave. ¿Y qué es lo que pasa? Este gobierno subió con todo el discurso de ir contra la casta. Yo diría que acá hay dos castas. Una super casta, que es la de los bancos, la de los especuladores financieros y las grandes corporaciones, y está la casta menor, que es la que está al servicio de ellos, que es la casta, bueno, de los políticos, los burócratas sindicales, que están al servicio de ellos, poniendo política. Y fíjate vos que la legislación, cuando fue el proyecto al Senado, subió 2 o 3 modificaciones que fueron negociadas con la casta. Bien. Por ejemplo, te digo, se iba a sacar el aporte obligatorio de los trabajadores a los sindicatos, y se iba a reducir el aporte a las obras sociales. ¿A quién afectaba centralmente? A la burocracia sindical, que tiene los grandes negocios. ¿Sí? ¿Y qué hicieron para que la CGT no hiciera nada? Apenas hizo a lo último, por mucha presión, un paro el día del proyecto. Después no hizo más nada, porque negoció que van a dejar los aportes a los sindicatos, y van a dejar tal cual está el aporte a la obra social. ¿Sí? ¿Con qué más negociaron? Con la casta de los gobernadores. ¿Por qué? Porque los gobernadores dijeron, no, pero si van a dejar el impuesto a la ganancia de las corporaciones, vamos a dejar de recibir. Bueno, sacamos eso. ¿Y con quién más negociaron? Con los bancos. Claro. Bueno, igual para criticar ahí, en ese punto, ahora le importa a la CGT la vida de los trabajadores. Y cerramos la nota acá y le dejo 2 preguntas para la próxima, en el tema de la trampa al déficit, para mí, ¿no? Porque usted sostiene que por ahí el ajuste es un saqueo, pero yo pregunto, y esto queda para la próxima, ¿no? Yo le dejo pendiente la pregunta, ¿cómo se sostiene un Estado presente y protector con una moneda que no vale nada y una inflación que devora los salarios? ¿No es el déficit fiscal crónico una forma de saqueo y inflación para los que menos tienen? Y es al revés. La experiencia nos dice al revés de lo que vos estás planteando. Bueno. Cuando nosotros tuvimos déficit fiscal, la inflación como mucho, cuando mucho andaba en el 20-25%, digo, hasta mediados de los 70, ¿no? No, pero bueno. Y nosotros teníamos una sociedad, pero con mucho mejores condiciones. Queda para la otra queda. Y la otra pregunta que no me la respondo ahora, queda para la otra. ¿Cómo no? Padecemos las horas extra, mantenemos sistemas de ART que generan alta litigiosidad. ¿Cómo hace una pyme de Paraná para competir con productos que vienen de países con costos mucho más bajos? O sea, no terminamos protegiendo el derecho de un trabajador, pero destruyendo la fábrica donde trabaja. Exactamente, me parece muy bien esas dos cosas, pues tiene que ver con la política económica. La política económica está hecha para las corporaciones, para destruir las pymes, tanto por achicar el mercado interno como por abaratar el dólar y bajar las importaciones. Al revés de lo que hacen los países más poderosos del mundo, donde tienen un Estado activo que con proteccionismo ha generado una fortaleza en su estructura industrial. Pero lo charlamos, como no, en la próxima. Te mando un abrazo muy grande, siempre es un gustazo hablar con vos. Bueno, gracias. Muy bien. Estuvo Luis Laferriere, nuestro profe en economía, en